voy a iniciar esta palabra que en lo personal ya por algunos años cada vez es más clara, como algunas veces lo digo. Es una palabra que también he comprobado a través del andar que Dios me ha permitido como creyente y como pastor. El Señor me ha enseñado la intensidad y la importancia de esta palabra que voy a transmitir. Otra línea en la cual he visto la necesidad de esta palabra es a razón de los lugares donde el Señor me ha permitido estar para compartir su palabra, ya sea aquí en la ciudad o fuera de ella, ya sea en este país o en otro, que solamente he visitado 2, pero solamente le puedo decir que la necesidad es bien apremiante. Es la necesidad y es un tema también del uso cotidiano, es decir, culturalmente es: yo tengo fe en Dios. Le quiero hablar acerca de lo que es la fe, pero bajo un adjetivo calificativo, y es una fe indestructible. Le quiero hablar acerca de lo que es la necesidad, de lo que es expresiones como la fe mueve y todo, ¿verdad? Nos pueden quitar todo menos la fe. Y le quiero hoy animar a que pueda estar muy sensible a esta palabra. Somos una comunidad de fe y culturalmente hablando, ¿verdad? Todos se pueden encomendar a Dios, y yo sí creo en Dios, y yo siempre he estado dependiendo de Dios. Yo conozco a Dios y no hacemos escarnio ni para nada ponemos en duda lo que esas personas dicen y lo que nosotros dijimos al principio. Pero cuando nos adentramos al tema de la palabra en relación a lo que es la fe, nos damos cuenta de una cosa: que hay una fe que es fingida y hay una fe que es verdadera. Y para eso se necesita estar entendido en lo que es la fe en el Señor. Una fe indestructible. Les invito a que en una palabra de oración podamos introducirnos. Padre, muchas gracias, Señor, porque nada de lo que tenemos es nuestro. Porque nada por cuanto nosotros podemos gloriarnos hablando de triunfos y hablando acerca de respuestas, Señor, a nuestras oraciones, podemos decir que es algo nuestro, sino todo proviene de ti. Y al hablar acerca de una fe indestructible, ¿quién de nosotros en su humanidad podrá tenerla? ¿Quién de nosotros podrá proclamarla, Señor? Y ahí es donde entendemos que esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y que hoy en el desafío que tú presentas también en la palabra, en la invitación de que podemos acrecentar la fe y la petición que encontramos en los evangelios de aquellos hombres que dijeron: auméntame la fe. Y en aquello que tú, Señor, has dicho en tu palabra, que cuando tú vengas en tu regreso hallarás fe en la tierra. Y para eso, Señor, es que nos encomendamos a tu palabra, y desde este momento vemos nuestra necesidad de que tú impartas, Señor, de fe en nuestras vidas. Y Señor, queremos pedirte que esa fe indestructible pueda estar en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Voy a invitarles que abran sus Biblias y lo vamos a hacer en una declaración que el Señor hizo en el Evangelio de Juan, en su capítulo 1. Juan en su capítulo 1 presenta una de las declaraciones más fuertes dichas por el Señor. Y lo dice en un contexto de lo que el Señor está haciendo en el inicio. Voy a decir en su ministerio, no puedo decir en el inicio, porque cuando nosotros nos adentramos de esos 3 años de su ministerio, 3 años y medio, si podemos nosotros decir en qué momento fue que Él llamó a sus discípulos, de pronto pensamos que fue en el inicio de su ministerio, pero creo que no ha sido así. Creo que es adentrado un poco, ¿verdad?, a la vida del Señor. Nos damos cuenta que el llamamiento a sus discípulos no fue inicialmente en su ministerio. Pero bien, si encontramos que en todos los evangelios hay el llamado a los apóstoles, a los santos hombres del Señor, que como dice el apóstol Pedro, que tienen una fe igualmente, es decir, que la fe de estos santos hombres
a la que hoy el Señor promete para nuestras vidas y nos ha dado es igual. Eso es un aliciente, y eso nosotros nos podemos ver que está bien. Otra vez culturalmente, San Pedro, San Pablo, San Judas, todo lo que podamos hoy nosotros ver dentro de lo que es nuestra cultura y el lenguaje, voy a decirlo así, religioso. Cuando nosotros encontramos la palabra hablando acerca de San Pedro, él dice que se nos ha dado una fe igualmente que la de ellos. Y eso es un impacto fuerte. ¿Por qué? Porque nos pone en el mismo nivel. Y entonces ahora podemos ver que lo que sale así, lo que puede resaltar realmente es el Señor por sobre todas las cosas. Y aquí hablar acerca de uno de los discípulos, vean cómo aparece la declaración del Señor hablando acerca de una fe. Y hablar acerca de la fe nos deja ver que es un tema actual. ¿Por qué? Apenas una circunstancia adversa y tú ten fe, o necesidades, cualquiera que sean. Lamentablemente ahorita el énfasis más fuerte es en el área de la sanidad del cuerpo y en el área económica, y es tú ten fe y vas a salir adelante. O el área emocional, totalmente bajo una circunstancia devastadora, y tú ten fe pero vas a salir adelante. Pues bien, el tema de la fe es un tema en el cual, centrados dentro de lo que es la palabra, sí presenta una cosa, y presenta que al que cree todo le es posible. Gloria a Dios. Entonces es una palabra que infunde aliento, pero tiene sus implicaciones. Es una palabra que hoy nosotros podemos salir de aquí de una manera muy diferente, pero hay cosas que implican en esta palabra. Y cuando nosotros encontramos la declaración del Señor para este hombre, vea lo que dice el verso 43. Capítulo 1, verso 43 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, y vean la declaración: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y aquí es donde podemos ver que puede haber fe fingida, puede haber algo verdadero o puede ser algo falso. Y entonces sí nos expone al contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos y damos una prioridad, la vida espiritual. Y en la vida espiritual, hablando acerca de la fe, puede haber engaño. Pero hablar acerca de lo verdadero, de lo que no es fingido, ahora sí nos deja ver que ¿cómo es que podemos nosotros tener este tipo de fe? Ahora, debo decir una apreciación muy fuerte en base a lo que es las posibilidades que tenía él y que tengo yo de adquirir una fe como esta. Y son de la noche al día. Son extremos completamente. ¿Por qué? Porque bajo la secta del judaísmo, o la religión del judaísmo, nosotros encontramos algo que no tienen todas las naciones en su fe, y son monoteístas. Creen en un solo Dios. Entonces, como más acercados a la fe verdadera, pero aún así no sé, ahorita usted lo va a ver, que no se gana esa declaración dicha por el Señor, no se la ganó por simplemente decir un verdadero israelita, hablando acerca de la nación de Dios, el pueblo de Israel, y que ellos escuchen la declaración. ¿Sí? Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ahora, en nuestro contexto, muchos dioses. En nuestro contexto, dentro de lo que es simplemente la parte de la fundación de esta nación, el Dios sol, el Dios agua, el Dios lluvia, el Dios fuego,
y ya viene la parte de colonizar, y entonces encontramos a España, y con todos los dioses que ahora pudieron establecer en esta nación, poder decir, acercados a una fe en el cual hay muchos dioses, completamente inconcebible. Se necesita realmente entender ahí desde el punto de vista bíblico y cristocéntrico, saber que hablar de la fe, muchos hablan de fe, pero hablar acerca de la fe en el Señor, y que tiene una característica indestructible, inquebrantable, eso me hace pensar en el calibre en el cual cada uno de nosotros, hablando espiritualmente, el Señor lo puede posicionar. Y hablar acerca de la fe, escuche, ¿cómo adquirir este tipo de fe? Verso 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara. Gloria a Dios. Pues, pero ¿de dónde tú me conoces? Preexistencia de Cristo, el Dios que todo lo sabe, encarnado, sí, el Dios hecho hombre, Jesús, pero ahora preexistencia, y que Él nos conoce. Y como le dijo al profeta Jeremías, cuando estabas en el vientre de tu madre, yo te di por profeta a las naciones. Y saber que Él es aquel que predestina, saber que Él es aquel que conoce, todo el anticipado conocimiento de Dios está en el Señor. Y ahora se sorprende y dice, pero ¿cómo es que me conoces? Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, y vea, te vi. ¿Quién buscó a quién? ¿Quién vio a quién? Y entonces declaraciones como, cuando yo me acerqué al Señor. O vemos a alguien que está medio torcido en su andar y decimos, acércate a Dios. La principal obra, hablando acerca de esta fe, tiene que ser Dios en nuestra vida. No lo andamos buscando, Él se apareció en nuestra vida. Para nada yo tenía una inclinación a la búsqueda de Dios. Él llegó a mi vida, Él me vio. Y aquí es donde se empieza a desarrollar lo que es cómo adquirir esta fe genuina, cómo adquirir esta fe inquebrantable, una fe que no se doblega. Vea el verso 49, por cuanto estamos en un proceso, no lo conocemos como el Señor al inicio, y aquí es lo que le pasó a Natanael. Verso 49, respondió Natanael y le dijo, ¿Dios? No, maestro, rabí. Ahora sí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, y aquí viene la fe, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, ¿sí? De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Poder mirar, mis hermanos, cómo ahora estaba ya garantizada una obra en este hombre, en el cual vería la gloria de Dios, y en el cual esa fe, escucha, tendría un crecimiento. Esta fe genuina, esta fe verdadera, esta fe no fingida, por el hecho que Dios apareció en su vida y por eso él creyó. En ese momento, escuche, es una fe inquebrantable, es una fe que no se doblega. Y ahora sí, como nosotros podemos decir, agárrense, ¿verdad? Que ahí les va, no que ahí les voy, que ahí va el Señor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aquí es donde podemos nosotros constatar que dentro de lo que el Señor ha dicho en su palabra, es cuando Él se aparece a una vida, cuando Él le sale el encuentro, ponen algo en ella, fe. Pone fe para creer, y de ahí entramos en la avenida de lo que es la fe. El verso que más expone en toda la Biblia lo que es el tema de la fe o de escribir la fe es Hebreos. Vamos a ir a Hebreos
Y Hebreos en su capítulo 11, en el verso 1, encontramos lo siguiente. Escuche, el problema que hoy tenemos desde el momento que nos levantamos de la cama, mis hermanos, y todo esto, ¿qué me voy a poner? Y me pongo uno, y me pongo otro, y me pongo otro, y al final ya salgo y me devuelvo y me pongo otro cambio. ¿Qué es eso? Incertidumbre. ¿Qué es eso? Falta de firmeza. ¿Qué es eso? Es no tener la seguridad. Y cuando encontramos qué es la fe en su definición, no de un diccionario, sino la definición bíblica acerca de lo que es fe, la definición del Señor, Hebreos capítulo 11, verso 1 dice lo siguiente: esta es la certeza. ¿Y qué encontramos? Es. Y hay que ponerle atención ahí a los signos ortográficos, coma, es. Es. Y ahora sí a definir todo lo que es. Pero es una persona. La fe nunca es un concepto. La fe nunca es, bueno, yo creo que si repito, yo creo que si declaro, aunque implique todo eso, pero es. Nosotros podríamos ir a los originales y poder mirar que cuando encontramos es, aquí está, la sustancia de todas las cosas, la esencia inalterable. Y vea, es pues la fe, la certeza. ¿Cómo anhelo esta palabra y cómo anhelo fe? Pero si usted conoce a una persona insegura en sus decisiones, lo digo lamentablemente, y aquí mi esposa puede decirles, pues toma la decisión, hombre. Pero yo creo que no solamente es mío, yo creo que muchos de nosotros es, ok, decisiones. ¿Qué decisión vas a tomar? Porque nos falta fe. ¿Y cómo nos falta fe? Nos falta la certeza. ¿Y la certeza de dónde la alcanzamos? De una fe. De una fe que es una fe indestructible, inquebrantable. Y ojalá que los jóvenes puedan identificarse con estos términos, ¿verdad? Los indestructibles, que apenas dicen el nombre y bueno, todo lo que ha pasado en esos actores. Pero los indestructibles, o hablar acerca de inquebrantable, cuando nosotros encontramos eso, no es del hombre, eso es de Dios. Eso no puede producirlo ninguna iglesia, ningún ministro, ningún instituto, ninguna universidad. Es aquello que solamente el Señor puede poner. Y es pues que la fe es la certeza de lo que se espera. Como vivimos en un mundo natural y tenemos personas que interpretan la Biblia naturalmente, entonces esto ha tomado un sesgo completamente. Piénsalo, ya lo tienes. Véalo. Publicitariamente, ya me vi. ¿Sí? Ya me vi. Otra palabra media rara es, ya lo visualicé. ¿Sí? Ya me vi. Sí, una Homer del año, ¿verdad? Y usted, ya me vi. Y entonces, ahora sí lo espero. Ahora sí va a venir. Y ahora sí, en el nombre de Jesús. Luego se me salta, ¿verdad? La humanidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es a razón de que nos regimos naturalmente y pensamos que esto es natural. Entonces ahora los abusos de la fe. Pero tú piénsalo y lo tienes. Tú decláralo y lo vas a tener. Sí. Ya. Díganme a alguien, ya. Sí. ¿Por qué? La convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que no se ve? Y centrados completamente. Dios es espíritu. Ninguno de los hombres le ha visto. La fe. No un concepto, no una técnica, no una fórmula. La fe es lo que no se ve. Y entonces ahora lo esperamos, lo anhelamos. Una ristra de cantos que ahora tenemos hablando acerca de lo que anhelamos.
que eso en el desarrollo usted lo va a mirar, pero aquí es donde podemos nosotros mirar qué es la fe. Verso 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio, ¿qué? Los antiguos. Y ahí nosotros podemos ver este capítulo, que cómo nos lo han puesto los teólogos. Alguno de sus Biblias lo tiene ahí, que dice: lista de los ¿qué? Héroes de la fe. Y entonces ahora nos están comunicando algo, que si yo tengo fe me convierto en un héroe. No. Y eso es otra vez el énfasis. El énfasis es de que tú le hablas ese y se prende solo. Es impresionante lo que tú haces. Es un héroe de la fe. Hermanos, la fe es para creer a Dios. La fe es para ser un fiel creyente. La fe, ¿para qué es? Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, vea la implicación, es necesario que el que se acerca a Dios crea que ¿qué? Que le hay. Dios existe. ¿Cómo traducir eso al lenguaje coloquial? Dios existe. Pero no ves cómo te está yendo, Dios existe. Pero no ves que tienes una ristra de oraciones no contestadas, Dios existe. Y la fe es galardonador. Pero no ves a tus hijos cómo andan, Dios existe. Cuando alguien tiene fe, no ves todos los acreedores, Dios existe. Dios existe. Creo que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es fe. Eso es fe. Y cuando vemos el tema de la fe, es un tema esencial para que nosotros podamos mirar. Es: dime cómo es tu fe. Dime cómo está tu fe. Si ha agarrado los conceptos humanistas, religiosos, si ha tomado, ¿verdad? Qué triste. 2 carros, 2 coches yo regalé junto con Hidalgo. Yo voy a hacer una declaración hoy públicamente, ¿verdad? Pero ¿qué me motivaba? ¿Qué nos motivó para regalar 2 carros? Ahí lo dejo. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos motiva cuál es la motivación? Para esto es donde yo puedo mirar, es ¿qué buscamos? ¿Qué es lo que buscamos nosotros en esto? Y aquí es donde puedo mirar el tema de la fe. No, yo tengo fe que si siembro, todo sobre lo natural. Y aquí es donde podemos mirar hasta aquí, mis hermanos. La pregunta es: ¿cómo Dios hace para poner esta fe? ¿Cómo Dios le hace para poner en nosotros esta fe? ¿Cómo la comparte? Una fe indestructible, una fe que no se doblega. ¿Cómo le hace? Escuche, por la predicación del Evangelio. Nos predicaron el Evangelio. Romanos, en su capítulo 1, verso 15. Romanos 1:15. ¿Cómo es que alguien recibe este tipo de fe? Y aquí yo quiero que usted pueda considerar cómo es que recibimos el Evangelio. Lo voy a poner un poquito en contexto para que nosotros podamos entender el verso 16. El verso 16, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo. ¿Sí? Voy a leer el verso 15. Estoy en Romanos capítulo 1, verso 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Bueno, usted sabe que Pablo llegó a Roma al final de sus días. Al final, Roma, el imperio. Roma, hablar acerca de muchos dioses. Roma, hablar acerca de lo que es gobierno. Y entonces es lo primero que les dice a ellos, a los romanos, a la iglesia en Roma, les dice: no me avergüenzo. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? ¿Por qué no me avergüenzo? Por razón de la tardanza. Todavía no llegas, nos mandas cartas y no vienes en persona.
Y necesitamos verte. Queremos ver los rostros, queremos conocerlo, porque ahorita todo lo que es la relación que tiene Pablo con la iglesia es por carta. Y ahora es, ¿por qué no vendrá Pablo? Y lo primero que les dice, no me avergüenzo. Lo primero tienen que saber es, no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque estaba, escuche, la tardanza, razón de la tardanza. ¿Qué más encontramos? Lo opulento del centro mundial gentil. Hablar acerca de lo que implicaba la cultura, ¿sí? También está implicado lo que es principados, potestades, lo que es César, gobierno, la vulgaridad de la metrópoli. Todo eso para una cosa es, no me avergüenzo del evangelio. El hecho que no haya llegado, no creas que me estoy avergonzando. Y entonces viene la segunda palabra. Vea cómo Dios pone esa fe en nosotros. Verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel, la fe, que cree, al judío primeramente y también al griego. Me tengo que detener para decirle que aquí no está utilizando la energía como resultado de una termoeléctrica, sino está hablando del dunamis, está hablando acerca de la fuerza interna, está hablando acerca de, cuando dice poder de Dios, está hablando de una fuerza que opera, escuche, pero no como un resultado de, sino lo está poniendo como lo que es la fuente de poder, como diciendo en otra manera, diciendo que es poder de Dios. ¿Qué es poder de Dios? No que el evangelio tiene poder, sino que es el poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios. Y de ahí es donde podemos nosotros ver, no energía, sino es la fuente de poder. Ponga ahí un separador para que usted vea cómo era la predicación, cómo estos adquirieron la fe indestructible. Primera a los Corintios en su capítulo 2. Y ahora nosotros ver este poder. Primera a los Corintios capítulo 2 verso 1. ¿Cómo se anuncia el evangelio en este tiempo? ¿Cómo se anuncia? Escuche, tenemos que dar un sinfín de explicaciones. Aquí estamos en la enseñanza. La iglesia se le enseña. Al mundo, ¿qué se le hace? Se le predica. Bueno, ¿cómo ellos o cómo nosotros, viniendo de una cultura de muchos dioses y creyendo aquí, creyendo acá y teniendo una ristra de lo que sea, de dioses, de estampas, y decir, este me va a ayudar para esto y este me ayuda para el otro? ¿Y cómo es que Dios lo hizo en nuestras vidas para que pudiéramos nosotros tener la fe en el Señor? Por la predicación del evangelio. Pero ¿cómo fue? Bajo un bien simple, pero bajo el poder de Dios. Vea el mensaje. Verso 1. Así que, hermanos, no extraños, sino hermanos, cuando fui a vosotros, está testificando, fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, como diciéndoles, tengo que comprobar científicamente cómo la rotación de la... No, es que les tengo que decir cómo el ADN es que, y cómo la ciencia respalda la existencia de Dios. No, fue mucho más simple. Por eso el evangelio nunca será intelectual, es una razón de conciencia. Tú lo mataste, tú lo mataste. Yo lo maté, tú lo mataste, yo no. A otro con eso. Bueno, si no lo resuelvas, te lo llevas hasta la eternidad en tu conciencia. ¿Y de qué se trata? Tú lo mataste. ¿A quién? ¿A quién? Al Señor. No es un asunto intelectual como para andar desgastándonos o haciendo clasificación. Hay que llevarle a los doctores, hay que llegarle a los máster, no. Y a los albañiles y a los drogadictos, a ellos hay que tratarlos de una manera diferente. No. Esto no es para intelectuales o para ignorantes. No. Es el poder del evangelio y cómo el Señor impartió sobre nosotros esa fe indestructible. Vea cómo fue. Dice el verso 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo
ya esté crucificado. ¿Cómo es el evangelio? Cristo murió por ti. Por mí, sí. ¿Pero por qué? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Cristo murió por ti. Tú merecías estar en esa cruz. Yo, si me porto bien, si no me meto con nadie, yo, si no tengo ningún problema, escuche. Aquí es donde podemos ver Jesucristo ya este crucificado, verso 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Verso 4 me impacta. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, técnicas. Miren, para que se convierta la gente hay que hacer esto y esto y esto. Técnicas o sabiduría humana. No. Y entonces ahí podemos ver cómo otra vez toma el tema de la fe, cuando es una fe fingida y cuando es una fe genuina. Y vea cómo ahora muchos de nosotros traemos el antecedente de nuestros padres, quiera o no, y esto es lo que yo te dejé, esto tienes que seguir. Vea, verso 4, sino con demostración ¿de qué? Demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de un pastor, de un padre, de una iglesia, nunca, de un teólogo, en la sabiduría de los hombres y aquí, sino en el poder de Dios. Es poder de Dios. Bueno, y ese poder, ¿en qué resulta? Vuelva a Romanos capítulo 1. ¿En qué resulta ese poder? Resulta en esa palabra tan hermosa. Escuche. Bueno, y todo ese poder, ¿cuál es el resultado? ¿O cuál es el fruto? ¿Qué nos va a dejar? Capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aquí está. Salvación. El resultado de ese poder es la salvación. Yo quiero que guarde dos declaraciones que voy a hacer, porque estas van a servir para todo. Y es el final del desarrollo de esta palabra. Y es, el resultado es la salvación. Es una liberación. La palabra es soteria y es liberación en dos aspectos, uno negativo y uno positivo. Le voy a decir el negativo. El negativo lo encontramos en el verso 18. ¿De qué me liberó? De la ira de Dios. De la ira de Dios. O sea que un día el Señor va a destruir todo ser humano que no haya creído en la salvación, que se haya resistido a este mensaje de salvación. Y entonces la gran ira de Dios, a todo lo que da, implacable. El que lo pudo ejemplificar un poquito fue Nabucodonosor, cuando se enojó, se encendió en ira y mandó calentar 7 veces el horno, 7 veces más, lugar de perfecto. Dio al tope su ira. ¿Y cómo lo exteriorizó? Súbele 7 veces más el horno, y ahí échame esos 3 hebreos. Esa es la ilustración. Entonces, ¿de qué fuimos salvos? De la ira. Ese es el aspecto negativo. ¿Y cuál es el aspecto positivo de la salvación? Guárdelo. El otorgamiento de la vida eterna. Ese es el resultado de este poder. Como diciendo, necesitamos alegrarnos, porque si usted encuentra un término que diga salud, eso es la salvación. Que creo que ahora en fin de año lo vamos a recordar algunos. Salud, salud. Y yo lo que quiero en este año es que Dios me dé salud. Y cuando hablamos acerca de la salud, es el resultado, la salvación para nosotros ha traído 2 impactos. El primero, nos libra completamente de la ira que vendrá, número 1. Pero lo que hay que ponerle atención es un otorgamiento de la vida eterna. Ya la tengo. No la estoy ganando, no estoy portándome bien para que me den vida eterna. No. Ya se me dio. Ya es parte mía. Vida eterna.
Pero aquí viene un problema, futurísticamente. Ahí lo dejo, ahorita lo vamos a ver más adelante. Y aquí podemos ver, esta salvación, mis hermanos, revela una cosa. Cuando alguien tiene esta fe, entonces vea cómo sigue diciendo el verso 16. A todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta fe, mis hermanos, revela algo. ¿Sabe qué revela esta fe? Revela la justicia. Aquí lo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que reconocer para recibir la salvación o el Evangelio? Yo soy culpable, yo lo maté. Mis pecados, mis delitos, los de mis ancestros, en pecado me concibió mi madre. Yo soy culpable, yo me he desviado, yo he dirigido mi vida conforme a lo que yo quiero. Yo me arrepiento de haber vivido así. Yo soy injusto. ¿Cómo fue que sucedió eso? Expuestos a la justicia. Y expuesto a la justicia es donde uno dice, acuérdese que no hay evangelio sin un pecador. Aquí es donde estamos adquiriendo la fe indestructible, una fe genuina por el poder del evangelio. Y ahora quiero que usted me vea cómo se revela, quiero que usted vea cómo se revela el evangelio. Salmo 22. Salmo 22, he estado meditando la grandeza de Dios en este salmo. ¿Y cómo se revela la justicia? ¿Cómo se revela la justicia? Capítulo 22, verso 1. ¿Cómo se revela la justicia? Aquí. ¿Lo tiene? Salmo 22, 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No lo quise leer en los evangelios, porque aquí dice algo, es la misma palabra en los evangelios. Marcos, Mateo lo declaran, Elí, Elí, lama sabactani, el lenguaje hebreo. Y aquí lo expresa, no pudo haber sido David. Dios mío, el grado máximo de una afrenta, el grado máximo de un dolor. Dios mío. Y entonces la pregunta, ¿por qué me has desamparado? Y entonces en ese desamparo, pero ¿por qué tan cruel? Como diciendo, ahora usted tiene que ver si sale del Señor Jesús. Ahorita usted va a comprobar lo que estoy diciendo, pero ¿por qué esta injusticia? No. O sea, ¿por qué este trato para mí? No. ¿Por qué me has desamparado? Pero no sé si usted pueda ver esto en un funeral, no sé si pueda ver en lo que es un despido, no sé si un divorcio, no sé si pueda verlo en algo que usted diga, pero ¿por qué? Esto es diferente. ¿Por qué es diferente? ¿Qué lo hace diferente? Esta expresión, a lo que lo hace diferente, vea, aquí hay algo diferente. ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? Quiero que usted vaya, aquí le pongo un separador, pero usted vaya conmigo para resolver algo. En Juan, en su capítulo 16, verso 32. ¿Por qué me has desamparado? Ahora vaya conmigo a Juan, capítulo 16, verso 32. ¿Lo tiene? Juan 16, 32. ¿Por qué me has desamparado? Pero ahora aquí, he aquí la hora viene. Voy a esperar que todos lo tengan. Es Juan capítulo 16, verso 32. ¿Ya lo tienen? Vea, guarde, ¿por qué me has desamparado? Y vea ahora, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis. ¿Por qué me has desamparado? Pero vea la segunda declaración, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Cómo entender eso en la cruz del Calvario? ¿Cómo resolver lo que el Señor dice? Me van a dejar, pero yo nunca estoy solo, estoy con el Padre. Y entonces ahora sí presenta la humanidad.
Cristo, el Salmo 22, Cristo en la cruz del Calvario, Cristo en su humanidad. ¿Por qué me has desamparado? Y esa es la parte, escuche, esa es la parte donde viene contrarrestar la fe inquebrantable, porque aún en mi humanidad puede decir, pero ¿dónde está Dios? ¿O por qué me está pasando esto? No obstante, eso lo puede decir la humanidad, pero dentro de lo que es la fe indestructible, yo nunca estoy solo. Hay un propósito en mi vida. Hay algo que Dios está haciendo en mi vida. Todo a razón de lo que hemos recibido. Esa fe en la cual siempre declara: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como diciendo que en los cristianos no debiera existir o posicionarse completamente la depresión. Como diciendo, nunca podría haber un reclamo dentro de lo que es la fe cristiana. Como diciendo, pero ¿por qué? Si yo te sirvo. ¿Pero por qué? Si yo soy... No. O nosotros estar exhibiendo a la gente. Y eso que es cristiano, y eso que no deja de leer su Biblia. Y eso que es... Nunca. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la fe indestructible, nunca está sola. Nunca se siente solo. Aunque todos se vayan, soy mayoría, está el Señor conmigo. Aunque todos se vayan, escuche, aunque todos se vayan, firme, aleluya. Pero por mí, nunca, sino por aquel que dijo, nunca estoy solo. El Padre está conmigo. Y si esa fe está en mí, es una fe inquebrantable. Aunque yo vea otra cosa, aunque yo vea que el cielo se está cayendo en pedacitos, yo no sé si tenga ese tipo de fe, pero quiero demostrarle que esta fe no es de nosotros. Vaya al Salmo 22, volvemos al Salmo 22 y poder, ¿cómo es que podemos ser alentados? A lo mejor estoy tardando mucho en el número 1, pero quiero que usted vea, necesitamos ver cómo Dios pone esa salvación, esta fe en nuestra vida. Yo quiero esa fe que tú tienes. Yo quiero esa fe que tú tienes. No en el palo y la piedra, no en un hombre, no en una iglesia. Hay muchos tipos de idolatría. Una fe en el Señor, una fe inquebrantable. Y aquí es donde me impresiona. De nosotros nos sentimos solos, pero mi Cristo es diferente. Yo nunca estoy solo, mi Padre está conmigo. Volvemos al Salmo 22. Verso 1, la segunda parte. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ilustración: usted se levanta en la mañana, se mete a la regadera y no salió nada. ¿Qué es lo primero que pensamos? Está cerrada la válvula. ¿Qué más? Y no nos hayan quitado el agua. Sí, no nos hayan cortado el agua. ¿Qué más? Quizás están haciendo una reparación y cerraron. O hay una fuga. Pero nunca pensamos en lo siguiente: si acabó la fuente del abastecimiento. Y es lo mismo. Cuando tus oraciones, si no hay respuesta, cuando tus oraciones, si no hay respuesta, debe estar la tubería dañada, pero la fuente nunca se va a extinguir. Puede estar cerrada, puede estar el caño ahí fallando, pero lo que es la fuente, como diciendo, el problema soy yo, no el Señor. Fe indestructible. Una fe en la cual nada ni nadie nos podrá doblegar. Yo no sé si tengas esa fe. ¿Cómo resuelve el Señor esto? Y quiero que usted vea la declaración del verso 3. Porque tú eres ¿qué? Y aquí quiero que le ponga mucha atención. No hay respuesta a la oración. Voy a enumerar. Número 1, desamparado. Número 2, no responde a las oraciones. No hay respuesta. ¿Por qué me pasa esto? La peor de las aflicciones, la cruz del Calvario,
y se resuelve en el verso 3. Pero tú eres santo. En otras palabras, pero tú nunca serás injusto. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Sé que es profundo, pero lo que estoy diciendo es de que el Señor dijo, Él es justo. Y esa justicia, ¿sabe qué revela? Fe para seguir adelante. Aquí estoy, ¿por qué me has desamparado? Pero tú eres santo, tú eres justo, en ti no hay injusticia, por lo tanto puedo seguir adelante, por lo tanto vamos hacia adelante, aunque no haya respuesta, aunque todo venga a caerse, pero la fe es indestructible y por cuanto la fe es inquebrantable, puedo seguir, cualquiera que sea la circunstancia. Como que estamos destinados para no desmayar, como que estás así diseñado, en el diseño de Dios es para nunca doblegarse, pero no nosotros, sino esa fe. Y cuando yo quiero esa fe, yo anhelo esta fe, yo anhelo esta fe. ¿Cómo le haces para estar de pie? ¿Cómo le haces para estar de pie? Primero es, nunca será yo, sino es la fe en Cristo, es Cristo. Pero aquí vea cómo revela la fe, cómo la justicia reveló ya fe, la justicia reveló la fe. ¿Y cómo encontramos? Verso 3, pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Y entonces subraya la palabra. Verso 4, en ti esperaron nuestros padres. ¿Qué más? Esperaron y tú los libraste. 5, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Esa es la fe, esperar. En esperanza fuimos salvos, confiados completamente. Pero ¿qué no estás viendo? ¿Cómo se está cayendo tu cuerpo a pedazos? No estás viendo, cualquiera que sea la situación, tu enfermedad, no estás viendo tu situación. Espero en Dios, nunca seré avergonzado. ¿Por qué? ¿Qué se reveló antes? Tú eres santo. Porque la justicia de Dios revela fe y para fe. El Señor nos dé esta fe. Es una fe inquebrantable. Pero sabe una cosa, si usted ha recibido a Jesús, la tiene. Si usted ha recibido a Jesús, usted tiene. La buena noticia es que si usted ha recibido al Señor como su Salvador y como su Señor, usted tiene esta fe. Tenemos esta fe. Una fe inquebrantable es por la predicación del Evangelio. Vaya bien rápido a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. El autor de la fe. Esto es para quitarle cualquier aspiración que pueda tener cualquier creyente diciendo: yo tengo fe, yo tengo fe. Y más si nos ponen las medidas de fe y todo eso. La fe es de Dios, la fe es de Él. ¿No tienes fe? Preguntas como esa. Hebreos en su capítulo 2 y dice el verso 10, 2 verso 10. Dios nos ayude con esa palabra. 2:10 dice lo siguiente: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones ¿a quién? Al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es? El Señor. Verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién es? Nuestro Señor vino, lo vamos a recordar, ¿verdad? En el nacimiento vino a través de María Virgen, concebida, engendrada por el Espíritu Santo, el santo ser que nacerá, carne y sangre, carne y sangre. Pero ¿a qué vino a la tierra? ¿A qué vino? Aquí dice, ¿a qué vino? ¿A qué vino? Verso 14, permítame. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
y librar o dar salvación, traer salvación y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Verso 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quién? No a las descendencias, a la descendencia. Como diciendo, es que Cristo vino para traer las salvaciones de nosotros, hermanos. Nunca tampoco. La salvación, el Padre vino a salvar a su Hijo y es el autor de salvación. Qué tremendo, todo es para Cristo. Pero aquí dice que no vino a salvar a las descendencias, sino a la descendencia, uno solo. ¿Quién es? Cristo Jesús. Y entonces Él viene a ser el autor de la salvación. Y por eso cuando Él trae a nuestra vida, cuando Él viene a nuestras vidas, imparte esa fe, hay algo que se puede producir. Escuche, esta palabra puede traer un desafío bien fuerte. Capítulo 6. Capítulo 6. Los efectos. ¿Cuáles son los efectos? Vea. Capítulo 6 y dice, verso 1: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimientos de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Como diciendo, vamos hacia adelante. Verso 4: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, demostración del Espíritu Santo, verso 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Eso es algo que ya lo tenemos. ¿Y cuáles son los poderes del siglo venidero? Por lo menos en el Evangelio tenemos 4. Murió conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó y apareció o se revela en nuestras vidas. Y cuando nosotros gustamos por el Evangelio y por esa fe, los poderes. Aquí está hablando de la apostasía, está hablando de los que una vez lo tuvieron y entonces se divorcian del Señor Jesús. Ahora nosotros entendemos qué tremendo que el Señor vino a traer sobre nosotros el poder de Dios. Vino a traer sobre nosotros los poderes del siglo venidero, como ya anunciados, hermanos. Como diciendo, lo que va a haber allá, ya lo tenemos aquí. Todo por esa fe indestructible, todo por esa fe inquebrantable. Dios nos ayude. Hermanos, ¿cómo es que nosotros recibimos esta fe? Por la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. Número 2, nomás voy a una cita, son 3 puntos. Número 2, ¿qué sigue después de haber creído al Evangelio o de haber recibido a Jesús? El crecimiento, la enseñanza. Es cuando la fe viene. ¿Por qué? Por el oír la palabra de Dios. Recibimos. ¿Cómo se imparte esa fe indestructible en nuestra vida? Por la predicación del Evangelio. Pero luego, ¿cómo seguimos? ¿Qué más sigue? Necesitamos oír la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Primera, déjeme ver si es la primera, la segunda de Pedro, pero vaya allá. Sí, es segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Qué se necesita para que esta fe indestructible esté pero bien arriba y que podamos nosotros poder vivirla? Se necesita recibir a Jesús, la predicación del Evangelio, pero luego lo otro. Bueno, ya nació, ahora ¿qué necesita? Crecimiento. Necesita enseñanza. Si usted ya creyó en Jesús,
Amén. Usted ya tiene esta fe, pero ¿cómo desarrollarla? Necesita ser enseñado, discipulado. Escuche, necesita meterse en lo que es la palabra del Señor. ¿Por qué? Aquí, vea, el tema de la fe. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. Esto hice alusión al principio. Dice, Simón Pedro, este es San Pedro, ahí está. Lo tienen, segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, otra vez, por la justicia de nuestro Dios, ve el principio, y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea que si Pedro caminó sobre el agua, o sea que si vieron tantos milagros y si vieron todo esto, es lo mismo que hoy podemos nosotros. Si ellos subieron al monte de la transfiguración y ahí pudieron ver la revelación de nuestro Dios, gustaron de los bienes, de los poderes venideros. Y ahora vea cómo el principio es: la justicia revela ¿qué? Fe. ¿Y cuál es la justicia? El evangelio. Tú lo mataste. El evangelio es: tú eres culpable, yo soy pecador. En ese momento se imparte la justicia de Dios y se empieza a manifestar una fe inquebrantable. Ahora, esa fe inquebrantable, vea, una fe igualmente, vea el principio en el verso 1. Ahora, verso 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida, ¿a qué? A la vida, verso 3, y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esa fe indestructible ya está en nosotros, mis hermanos. Solamente hay que desarrollarla. ¿Por qué hay carencia? ¿Y por qué hay tanta fe fingida? ¿Por qué hay tanto que es falso? Primero, porque no han recibido el evangelio genuino del Señor. Y lo segundo es porque aunque lo hayan recibido, no hay crecimiento. Como que la vida espiritual es tan aburrida y hay que dejarla en segundo término para decir, bueno, pues vamos a la iglesia, ya estoy cumpliendo, ¿qué más quieres? No, esto es diferente. Cuando se pone en prioridad la vida espiritual, todas las cosas vienen a añadirse, pero lo que va por delante es la fe. Lo que va por delante es la fe. ¿Por qué cree que salen algunos testimonios de vidas pero bien preciosas? Del que estamos hablando, ¿verdad? O otros más que encontramos que en medio de la adversidad salían adelante. ¿Por qué? Por una fe. Y era una fe indestructible. Ahora, déjeme decirle lo siguiente: de que ya somos participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo hacer? Ya creo en el evangelio, ya nací de nuevo. ¿Qué se necesita? Enseñanza, discipulado, crecimiento. ¿Dónde lo encontramos? Leo el final del verso 4: para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Verso 5, mucha atención. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. ¿Y qué hay que añadirle? Si usted ya cree en Jesús, le falta una cosa: añada. Y esto pone la vida espiritual, ¿saben una cosa? En un camino en el cual cada vez es mayor crecimiento. Y entonces el poder de Dios se está manifestando. Entonces por medio de la fe se puede vivir, pero a través de la fe va creciendo, y es una fe indestructible bajo el conocimiento de Dios. Pero ¿cómo se añade? Vea lo que dice verso 5: vosotros también, poniendo toda diligencia esto mismo, añadid a vuestra fe. Vea, todo empieza por la fe. Virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Verso 8: porque si estas cosas están en vosotros
Y lo que me impresiona es la siguiente declaración. ¿Y qué? Uf, oye, ¿cómo estás prosperado? Qué paciencia, qué dominio propio, qué amor fraternal. No solamente lo tienes, sino tienes abundancia. Esto es crecimiento. Pero vea lo que va a producir. No os dejaréis estar. ¿Y tú en qué trabajas en la iglesia? ¿Y qué haces? Pues no, pues yo los domingos soy ujier. O yo los domingos predico. No. No, yo voy a la iglesia. Nadie estaría ocioso. Lo digo con mucho respeto. Necesitamos programas de evangelismo, hermanos. O necesito llevármelos a vivir todos a la casa y darles de comer. Y entonces ahora sí vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Como un Big Brother. No. Es personal. Y cuando alguien, mis hermanos, crece y es enseñado, no está ocioso. ¿Y qué más? Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ya es salvo, pero nunca creció. Ya es salvo, pero no manifiesta esa fe. Verso 10: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Dos cosas que van de la mano: la enseñanza, ¿sí? Y una decisión. Dos cosas, subraye las que van de la mano: una vocación y una elección. En otras palabras, una enseñanza y una decisión. Porque haciendo estas cosas no caeréis. ¿Quién te tumba? Si Dios te sostiene, ¿quién te tumba? Haciendo estas cosas, inquebrantable, nunca. Inquebrantable. No podrá nadie doblegarse, porque es el mismo Señor. No caeréis. Termino. En esto pudiera decir mucho más, pero solamente lo dejo. Discipúlese. Para que esta fe sea inquebrantable, necesita enseñanza. ¿En qué? En el Señor. Esta palabra. Y lo tercero, y con esto, vea, yo tengo fe. A mí me dieron una palabra, estoy utilizando el lenguaje actual contemporáneo de la iglesia contemporánea, y es: a mí me dieron una palabra y luego estoy trabajando en ella, se va a cumplir. A mí me dieron una palabra, ¿y qué? Y estoy esperando. Bueno, cuando nosotros vemos, acuérdese que le dije que en la salvación nosotros tenemos dos otorgamientos. Primeramente, nos libra del poder de la ira de Dios, y lo otro, nos da un otorgamiento de la vida eterna. Hermanos, si yo pudiera dejarles esto así, pero esa fe indestructible. Ok, hermanos, vamos a cantar cuando allá se pase lista. O vamos a... allá tenemos una morada celestial. Amén, todo eso está en su orden. Pero ¿qué de aquí? ¿Qué de aquí y ahora? Me comentaban un mover muy bonito de la oración que hubo el viernes pasado, y en el cual es la venida del Señor. La venida del Señor. Y la venida del Señor, bueno, todavía no se rompen los cielos y viene el Señor. Aquí. Y cuando hablamos acerca de la fe, siempre tiene una promesa, y nosotros aguardamos para ver cuándo se cumple esa palabra que nos dieron. Esa fe de lo que nos prometieron, ¿cuándo se va a cumplir? Primera de Juan capítulo 1. ¿Qué se nos dio en la salvación, mis hermanos? La vida eterna. ¿Qué se nos dio? La vida eterna. Primera de Juan, en su capítulo 1. Perdónenme, es el capítulo 5. Por el evangelio yo recibí la vida eterna. Amén.
Eso es lo que esa es la predicación del Evangelio. Esa fue la salvación. Pero ahora, en el número 3, ver el cumplimiento de la fe. Y aquí primera de Juan capítulo 5 y dice el verso 10. ¿Lo tienen? Es primera de Juan capítulo 5 verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios, perdón, en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Verso 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en el cielo. ¿Sí? Esa vida está allá cuando se pase lista. Aquí, hermanos, aquí. La vida eterna está en ¿dónde? La vida eterna. Y esta vida está ¿en dónde? En su Hijo. Ya no vivas para ti, vive para Él. Yo tengo subrayado, y esta vida está, ahí la tengo subrayado. ¿Dónde está esa vida eterna? ¿En el cielo? No. Esa vida está aquí y ahora. Esa vida está en lo que tú has recibido. Y entonces ahora, ¿cómo vivo? Puedes vivir tu vida o puedes vivir la vida de Cristo. Pregunta, ¿en qué has gastado toda esta semana? ¿Qué te ocupó toda esta semana para ver cuál vida estás viviendo? Pero la fe, acuérdate que es la definición que dimos, es la convicción de lo que se espera, es la seguridad de lo que no se ve. Y esto es un gran desafío. La fe inquebrantable, mis hermanos, es aquí. Esa vida está en el Hijo. ¿En qué gastaste toda esta semana? Yo no tengo tiempo para nada. Si usted supiera mi agenda, yo nunca quería vivir con una agenda. Alguien me dijo en esta semana, yo aborrecía las agendas y las rompía, pero ahora me manejan agenda. Ocupadísimo. Y no estoy hablando de una empresa, del ministerio, pero eso no es tampoco. Y es en qué ocupamos nuestra vida. Pero esa vida está en su Hijo. Me gustaría terminar en Hebreos y con eso concluyo. Invito a los muchachos de la alabanza que puedan pasar. Hebreos capítulo 7. Qué hermoso, mis hermanos. Qué hermoso. Cuando nosotros sabemos que esa vida está en su Hijo. Si tú recibiste a Cristo, ahí está Cristo. Vive la vida de Él. No vivas tu vida. Vive la vida de Él. Aquí, nomás acompáñeme aquí con sus Biblias en Hebreos capítulo 7. Y dice, capítulo 7, dice el verso 1. ¿Lo tienen? Dejen que ellos se acomoden, no se distraigan. Y aquí, verso 1, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Y escuche de quién estamos hablando: sin padre, sin madre,
sin genealogía. ¿De dónde vienes? ¿Quiénes son tus ancestros? No, 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 no. Que ni tiene principio de días ni fin de días, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Verso 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una fe, de una vida indestructible. Esa fe produce sobre nosotros la manifestación de este que estamos hablando. Alguien que no tiene padre, ni madre, ni genealogía, ni tiene principio, ni tiene final. Cristo Jesús. El hecho que haya venido a nacer no quiere decir que ahí empezó. Se manifestó, carne y sangre, ¿para qué? Para pagar el precio tuyo y mío, y para darnos esta fe inquebrantable. Pero ahora con esa fe nos da su vida, y esa vida es indestructible. Ese es cristianismo. Quiero terminar, si tú tienes esta fe, quiero terminar diciéndole, si usted se doblega ante las adversidades, si usted dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero desde la naturaleza humana y no bajo el Hijo del Hombre. Yo no sé si usted se quiebre a las primeras de cambio. Yo no sé si ustedes se desboronen así, ¡pum! Yo no sé si hay un chavo que lo dejaron sus padres o uno de ellos, y dices, no sé si alguien pueda regresarse al pasado y puede decir, si tú supieras mi historia, no la tengo que saber. Sé la historia de Cristo, y cuando Él trae sobre nosotros el Evangelio, mis hermanos, ahí tenemos esta fe. Pero ahora crecer, enseñar, discipularse en esta fe, para que al final, aquí, la vida de Cristo. ¿En dónde? En nosotros. ¿Tienes esta fe? ¿Te gustaría hoy decirle, Señor, dame esa fe? Voy a invitarle que se pongan de pie y ahí en su lugar podamos orar. De igual manera, si alguien de ustedes quisiera pasar aquí, si alguien de ustedes quisiera hoy decirle, Señor, aquí está mi vida, darle paso a la fe. Si alguno le dijera, Señor, aquí estoy, yo le invito para que hoy podamos decirle, yo quiero de esa fe. Amén. Qué determinación, Señor Jesús, al estar tú aquí en la tierra. Qué manera de entregar la vida. Qué forma, Señor, de enfrentar el momento más crítico, el de la cruz, el de entregarlo todo, el de morir por toda la humanidad. No solamente por un hombre, sino por toda la humanidad. Qué peso, qué sacrificio, qué angustia, qué fe, Señor, qué fe que no avergüenza, qué fe, Señor, que te levantaste de la tumba, resucitaste y ascendiste, Señor, y estás en trono. Estás sentado gobernando. Qué manera, Señor, de decirnos que mas yo soy gusano y no hombre. Qué tremenda declaración que nos ayuda a entender, Señor. Por eso, Señor, sabiendo que de nosotros mismos no se puede producir esta fe indestructible, inquebrantable,
queremos dar paso a aquel que la tiene. Señor, que ninguno de los que están bajo este techo pueda perder esta oportunidad al abrir su corazón, y que bajo un acto de justicia, Señor, en el cual somos injustos, podamos recibir la fe. Podamos recibir de esta fe, Señor, por la predicación del Evangelio, Señor. Te honramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque nos haces participantes de esta naturaleza divina. Te damos gracias porque sabemos que hemos recibido esta fe, pero al mismo tiempo te pedimos, Señor, que haya crecimiento, que tú nos enseñes, que podamos ser fieles discípulos, Señor, de esta fe, que nunca podamos apartarnos ni negar la fe. Y para esto, Señor, es que nos encomendamos a ti. Guárdanos en tu mano. Te ruego, Señor, también que el cumplimiento de esta promesa de la vida la podamos hoy, Señor, ver realizada, y siendo realizada, y aunque sabemos que estamos en un proceso, queremos que en este proceso haya un progreso de tu vida aquí en la tierra. Señor, que ante toda adversidad podamos hoy ser alentados por esta palabra, y en esta palabra podamos hoy, Señor, tener una rendición total y decirte gracias, Señor, por haber aparecido a mi vida. Te bendigo y te honro en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, que en esta semana podamos atender a esta palabra y que no gastemos el tiempo, Señor, llevando nuestra vida, lo que yo quiero, lo que yo necesito, sino más bien que podamos, Señor, dar paso a tu voluntad. Que en el momento cuando sabemos que todo lo que pasa en nuestras vidas está bajo la justicia tuya, bajo tu santidad, entonces, Señor, ahora sí que se puede tomar tu voluntad, se puede someter a tu voluntad. Señor, gracias por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Y todo lo que en este momento, hermano, requiera fe, sea hecho en el nombre de Jesús. Todo lo que sea hoy un motivo de creer en el Señor, toda circunstancia, todo aquello que esté pasando en nuestras vidas que requiera que se manifieste esta fe, lo declaramos hecho, consumado en Cristo Jesús. ¿Qué nivel que nos permite el Señor ministrar? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.